Hola de nuevo. Espero que hayas visto la primera parte sobre la clasificación de los síntomas. En esa primera parte trabajamos síntomas por tiempo y síntomas por intensidad. Ahora hablaremos de los síntomas por nivel de conciencia y por evolución. Así que continúa trabajando con nosotros. Tercero, aparecen los síntomas por nivel de conciencia. Los síntomas por nivel de conciencia es qué tanta conciencia hay sobre la enfermedad y se dividen en dos, egosintónicos y egodistónicos. Los síntomas egosintónicos son aquellos síntomas donde la persona no es consciente del síntoma, donde la persona siente que ese síntoma no le genera un malestar significativo. Ejemplo, ¿qué es egosintónico? Cuando no hay conciencia de enfermedad. Pensemos en la persona que es consumidora de drogas y cuando tú le indagas por el consumo de drogas, la persona normaliza su comportamiento. Piensa que no es tan grave, que tiene control sobre el consumo, que no le está generando mayor problema, que muchas personas consumen. Eso sería un síntoma egosintónico. No hay una conciencia clara del síntoma o la persona no reporta un malestar significativo por la presencia de ese síntoma. Pensemos en otra situación, pensemos en conductas de infidelidad. Entonces es cuando yo indago en mi paciente y mi paciente piensa que su conducta de infidelidad no es tan grave, que en muchas parejas se presenta la infidelidad, que la infidelidad que él hizo o que ella hizo no es tan grave como la hacen otras personas. Entonces yo lo que empiezo a entender es que frente a esa situación hay una comprensión egosintónica. No es consciente de la magnitud de su síntoma, no le está generando un malestar significativo. Y por el otro lado tenemos los egodistónicos. Egodistónicos es cuando sí hay conciencia de enfermedad. Bueno, es cuando los síntomas le están generando un malestar significativo a la persona. Entonces es cuando la persona nos llama y pide consulta por consumo de drogas porque siente que está teniendo un comportamiento que no es típico, ese comportamiento le está generando problemas con otras personas, está empezando a tener una conducta egodistónica porque entiende la magnitud o ese síntoma le está generando malestar. Bueno, o cuando la persona presenta violencia intrafamiliar y se comunica con nosotros y nos dice que quiere trabajar el tema de violencia intrafamiliar porque siente que le está generando problemas con su pareja, con su familia, siente culpa cada vez que emite conductas de violencia. Entonces es una persona que ya está en un campo egodistónico, está empezando a tener conciencia. Un dato curioso por si les sirve. Siempre que vayan a trabajar con un paciente, traten de clasificar si hay egosintonía o egodistonía. Un paciente que no sea consciente de la enfermedad es un paciente que tiene un mal pronóstico en la terapia, porque difícilmente va a presentar una adherencia al tratamiento, difícilmente va a seguir prescripciones, porque él siente que eso no es un problema. A veces parte de nuestro trabajo inicial en la terapia es generar en los pacientes egodistonía, que empiecen a ser conscientes y empiecen a entender la magnitud de sus síntomas. Bueno, entonces acabamos de ver la tercera categoría, que son síntomas por nivel de conciencia, donde encontramos los egosintónicos y los egodistónicos. Finalmente vamos a ver síntomas por evolución. Los síntomas por evolución se dividen en tres categorías: remotos, precipitantes y de mantenimiento. Cuando yo hablo de síntomas por evolución, piensen en una línea del tiempo. Piensen que hay una línea del tiempo y en esa línea en la mitad hay una situación crítica, un evento crítico, llamémoslo depresión, llamémoslo ansiedad, llamémoslo consumo de drogas. ¿Qué son síntomas remotos? Los síntomas remotos son síntomas que ocurrieron o situaciones de riesgo que ocurrieron en la historia de vida del paciente para que actualmente esté presentando ese trastorno. Cuando hablamos de síntomas remotos son cosas que ocurrieron en la infancia, en la adolescencia, a lo largo de su historia de vida. Cuando piensen en síntomas remotos, piensen en historia de vida, piensen en síntomas del pasado. Generalmente los síntomas remotos nosotros los clasificamos en predisposiciones neurobiológicas, ejemplo, algunos pacientes depresivos que vienen con una predisposición neurobiológica y es que nacen con bajas trazas de dopamina y serotonina, pacientes ansiosos que a veces nacen con bajas trazas en GABA, entonces hay unas predisposiciones neurobiológicas o factores hereditarios, modelos parentales o estilos de familia que tuvieron, que eso influyó en su comportamiento actual, experiencias cumbre que marcaron su vida, ¿sí? En los primeros años, o esquemas mentales, tipos de pensamiento que tuvieron en infancia y adolescencia que influyen en la conducta de ahora. Ejemplo,
hemos encontrado que algunos pacientes ansiosos, no todos, pero algunos pacientes ansiosos se caracterizaron porque de pequeños tuvieron experiencias cumbres relacionadas con la soledad. Aunque no hubieran estado solos, ellos percibieron parte de su vida como solitaria y también tuvieron esquemas mentales de alta autoexigencia. Niños que siempre querían sacar muy buenas notas, que querían ocupar muy buenos lugares. Entonces hemos venido encontrando que hay unos síntomas remotos que están en la historia de vida del paciente. Luego vienen los síntomas precipitantes. Los síntomas precipitantes estamos hablando del momento actual y son los síntomas que gatillan o disparan la crisis. Ya no son como los remotos que están en el pasado, sino los precipitantes son los que gatillan o detonan la crisis. Generalmente los síntomas precipitantes se organizan en situaciones. Le preguntamos al paciente o indagamos con el paciente qué situaciones detonan su conducta sintomática o su trastorno. Contextos, cuáles contextos generan la conducta, personas, qué individuos lo generan o qué esquemas mentales, ¿sí? Pueden generarlo. Yo les venía contando, las investigaciones nos han contado, ejemplo, que algunos síntomas precipitantes en la ansiedad son los cambios de rutina, cambios importantes en la vida de un paciente que no pueda él acomodarse rápidamente, muchas veces genera conductas ansiosas. Bien, entonces tenemos una serie de situaciones y contextos que pueden ser precipitantes. Y finalmente están los síntomas de mantenimiento. Los síntomas de mantenimiento son las estrategias de afrontamiento que tiene una persona cuando desarrolla un trastorno, pero son esas estrategias de afrontamiento disfuncionales que en lugar de ayudarle a disminuir el síntoma, hacen que el síntoma se mantenga. Los síntomas por mantenimiento son esas malas estrategias de afrontamiento que hacen que los síntomas se mantengan. Bien, entonces los síntomas de mantenimiento se pueden distribuir en esquemas mentales, pensamientos, como cuando alguien está ansioso y su estrategia de mantenimiento es pensar cosas como los demás me están viendo, estoy haciendo el ridículo, está utilizando una estrategia de afrontamiento que lo que está haciendo es mantener su conducta ansiosa. También pueden haber repertorios comportamentales, procesos psicofisiológicos o relaciones sociales que lo que hacen es mantener el síntoma. Bueno, así que espero que con esta clase muy corta de salud mental hoy hayas aprendido cómo se clasifican los síntomas y a partir de ahora puedas entender que los síntomas se clasifican por tiempo, por intensidad, por conciencia y por evolución. Espero que si te gustó este programa me regales un like, te suscribas a mis canales, escribas en comentarios cómo te pareció este tema, qué otras clasificaciones de síntomas tú conoces y qué temas quisieras que siguiera abordando posteriormente. Asimismo, inscríbete en todas mis redes sociales. Tengo redes en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me puedes seguir en todas esas redes sociales. Cuídate y nos vemos en otro programa de salud mental con Silocogía. Hasta luego.